Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Espero que estén bien, espero que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche. Denme un segundito que voy a buscar algo para sonarme la nariz. Un guachito. Lo tenía más a mano de lo que pensaba. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un programa especial. Permítame un segundito. Tenemos un programa especial, vamos a refutar algunas declaraciones de algunos sujetos que han hecho algunos programas en contra de algunas cositas que yo he dicho. Eh, pero vamos a tratar de refutarlos no desde la risita ni de esas chiclinadas de poner fotitos con mi cara pintada, esas cosas que uno deja en la adolescencia, ¿verdad? Ahora cuando uno crece, tiene familia, intenta ser un poquito más serio y no hacer esas pavadas que hacen algunos, ¿no? Con las miniaturas y todo eso. Y además risitas pícaras, risitas, burlas, en el fondo, son burlas, ¿no? Que hacia mi persona, que igual, digamos, no es que me afecte, entiendo más o menos la dinámica de las redes sociales, sé que un poco hay que hacer eso para atraer gente porque evidentemente el contenido no es bueno, entonces tengo que o meterme en chisme o pelearme con el otro o hablar cosas que no tienen mucho sentido para que la masa, la gente los pueda escuchar, ¿no? O sea que no me sorprende, digamos, la falta de respeto o cualquier cosita de eso. Voy a ver el micrófono así porque probablemente el micrófono, exactamente, el micrófono no está siendo tomado por el verdadero micrófono. Bueno, muy bien, perfecto. Les decía entonces, que vamos a contestar, vamos a reaccionar a un video de, de los garroteros, porque son garroteros, digamos, son gente que se dedica a hacer apologética y a mostrar que ellos tienen la verdad de todo. Obviamente están convencidos, son sujetos que están convencidos. A mí no me importa eso, digamos, yo no soy un apologista protestante. De hecho, en el video que tuve con Hugo y con Plasencia, que dicho sea de paso, siempre se han comportado con mucho respeto hacia mí, este, en, en esa charla que tuvimos, en ningún momento te faltan el respeto, sino que intentan dialogar, hacer una dialéctica, ¿no? Pero estos pibes, Sacrosanto ni Santiago Católico, se dedican a garrotear, ¿no? Porque ellos, el objetivo de ellos dicen que buscan la verdad, ¿no? Pero evidentemente no es así porque ahora vamos a mostrar por qué no están verdaderamente interesados por la verdad. Están convencidos de que están en la verdad, eso es otro tema. Yo puedo estar convencido de muchas cosas, pero de ahí a que sea verdad es otro tema, ¿no? Y además tampoco, como les decía, no me dedico a la apologética, no soy un apologista protestante, así que este video probablemente le juegue en contra a los protestantes también, no me importa, digamos. Lo que intentamos hacer es ser modestos buscadores de la verdad, eso es lo que hacemos. Y tratamos de argumentar un poquito lo que decimos, ¿no? Así que vamos a ver un poquito el video para ponerlos en contexto y luego vamos a explicar esta cuestión. Pero lo vamos a explicar, tratar de aclarar mi punto porque, como dice este video, no se enteraron de lo que realmente planteé, lo que considero que sucedió. Así que vamos a compartir pantalla. Déjenme un segundito. Y compartimos y luego les voy a hacer una mini introducción. Luego voy a hacer ingresar dos amigos para poder seguir disertando esta cuestión. Vamos a ver. Ahí está. No sé si se ve. Me dicen si se ve. Sí. Creería que se tiene que ver. Van hacia el origen, intentan recuperar, no sé, el canon del Antiguo Testamento. Ahí también hay un interés histórico por la recuperación del verdadero canon. Yo no estoy yendo ahí, yo te lo acepto eso. Yo lo puedo hacer eso como sujeto, estudiar ese contenido. Lo que vos no estás entendiendo es que yo te estoy diciendo la decisión sobre cuál es el canon verdadero es un Perdón, dígame si se escucha, ¿eh? Fundamento de fe y de autoridad, y eso no lo puedo demostrar. No se puede demostrar. Wow, ¿Cómo lo mira, demuestras? fácil, fácil. Es más, yo te dije, vete al ámbito Wow, político. Si yo regreso, no sé, wow, 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 wow. No se puede demostrar, Escuchen bien, no es increíble, no se puede demostrar si el canon, no, yo no puedo creer si tuvieron autoridad para. La decisión sobre cuál es el canon verdadero es un fundamento de fe y de autoridad, y eso no...
Fíjense que yo no estoy diciendo que no se pueda demostrar que hay una iglesia católica histórica y que hay una autoridad eclesiástica. Lo que yo le estoy diciendo es que este sujeto nunca se enteró, porque en realidad este sujeto lo que hace no es pensar lo que dice, no piensa bien lo que está diciendo, no piensa bien lo que dice. Entonces, él no se está dando cuenta y no se enteró nunca que yo en realidad estoy diciendo que lo que no se puede demostrar es el fundamento de autoridad, el fundamento de fe que descansa en, como ellos dicen muchas veces, en el Espíritu Santo, en la palabra declarada de Cristo, que es un fundamento de fe y de autoridad que cualquier católico serio, cualquier estudioso lo reconoce, hasta el mismo Santo Tomás reconoce que los argumentos acerca de la revelación, por ejemplo, son argumentos de autoridad que no se pueden demostrar, ¿verdad? Se puede acudir a los hechos, se puede acudir a los hechos históricos y se puede utilizar eso para reafirmar el punto ese, ¿verdad? Pero el punto neurálgico aquí que yo le estoy planteando es si realmente es demostrable esa verdad de fe y no es demostrable. Eso es lo que sucede. Porque tanto el protestante como el católico se adjudican las dos confesiones el tener la verdad orientada por el Espíritu Santo. En el fondo, lo que yo estoy diciendo es que la autoridad conferida por Dios mismo es lo que ellos no pueden demostrar. Lo que ellos pueden demostrar es la antigüedad de la Iglesia Católica, lo que ellos pueden demostrar son la evidencia histórica de lo que tienen, de los documentos, pero esa evidencia histórica, como el mismo Hugo afirmó por ahí, pero yo creo que ese argumento le jugó en contra, hasta un ateo lo puede ver, digamos. A cualquier persona, cualquier analista, y ahora vamos a estudiar esto, puede ver esos hechos históricos. Yo no niego eso. Yo no niego que hay una verdad fáctica aquí. Pero lo que ellos no están entendiendo es que los hechos son interpretables. Y claro, cuando vos decís que son interpretables, directamente te dicen relativista. Y ahora vamos a refutar esa estupidez también que dicen, porque la verdad que es una pavada. Todo lo que no está de acuerdo a lo que ellos dicen es relativismo, ¿no? Es una argucia muy sencilla de enropar el argumento del otro para descartarlo, ¿no? Con una palabra que sea denostada por el pueblo evangélico, porque tanto protestante como católico rechazan el relativismo, ¿no? Que es la afirmación de que no existe ninguna verdad absoluta. Nadie está diciendo eso porque estamos hablando de los hechos. Hay hechos. Lo que pasa es que esos hechos son interpretados. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la realidad. Esa es la diferencia entre lo que ellos dicen y lo que yo pueda decir. Que las interpretaciones históricas están en los millones y miles de libros que existen en la actualidad. ¿Me explico lo que digo? Y ahora se van a dar cuenta que esto que voy a profundizar en esta cuestión. Lo que yo estoy diciendo, que para decir que yo tengo la verdad absoluta sobre el canon y que el Espíritu Santo y Dios me ha conferido esa autoridad, esa verdad no es una verdad fáctica. Esa verdad es una verdad de fe, porque ellos no la pueden demostrar. Ellos pueden demostrar hechos históricos, pueden ir a un manual, mostrar documentos y historiadores, tanto en contra o a favor, que podrían demostrar esa verdad histórica. Yo no dudo de eso. Lo que digo que el fundamento que le da a ellos el poder para decir que tienen una verdad objetiva, justamente no es una verdad objetiva. Es una verdad de fe, porque verdad objetiva quiere decir que tiene que estar por fuera, que se puede demostrar. Por eso es objetivo. Es objetivo porque se puede experimentar, se puede demostrar, porque todos podrían de alguna manera creer esa verdad objetiva. El ateo, por ejemplo, que va y que estudia esa verdad histórica, lo que puede a la conclusión que puede llegar a tener es decir, bueno, sí, dado los hechos históricos, yo me convenzo, dado estos hechos, que el catolicismo tiene la verdad respecto a la decisión de por qué elige 73 y no 66, aunque eso sería difícil igual, de todas maneras, constatarlo, porque ya vamos a entrar un poquito en eso. Pero el decir que yo tengo la verdad objetiva porque soy la autoridad conferida por Dios, porque ellos no lo están diciendo aquí, pero es lo que creen, por eso no estarían en la Iglesia Católica, ¿me explico? Porque ellos supuestamente buscan la verdad objetiva. Pero esa verdad de fe de la revelación, esa verdad de fe del Espíritu Santo, no se puede demostrar, por lo tanto no es objetiva. Eso es lo que he dicho siempre. Esa es una verdad de fe que tanto el protestante también la tiene. Ahora vamos a profundizar. Por eso dije en mi video que no hay un canon, sino que hay cánones. Y todos se adjudican la autoridad del Espíritu Santo. Hasta las mismas
denominaciones, por ejemplo, protestantes muchas, dicen tener la sana doctrina, por ejemplo, dicen tener la verdad porque el Espíritu Santo se lo reveló, pero esa no es una verdad demostrable, es una verdad que se cree, y yo no digo que no sea, que no sea real eso, ¿verdad? Pero esas realidades que tienen que ver con la religión, porque la religión es algo que, la revelación es algo que es dado, es algo que se recibe o se niega, es una verdad que nosotros como religiosos le llamamos verdad absoluta, que nosotros como religiosos la creemos por la fe, pero no es una verdad objetiva, en el sentido de que se pueda demostrar, como se puede demostrar un objeto enfrente de nosotros, o como se puede demostrar cosas que son observables, ¿se entiende? Cosas que realmente están en la esfera de la posibilidad de evidenciarlas. Son pruebas indirectas las que tienen. Entonces, ¿cómo es que ellos tienen una tan, digamos, abiertamente afirman que tienen la verdad objetiva? Tienen cierta verdad histórica que interpretable en muchos aspectos, que le podrá jugar a favor por su tradición que tiene, por la antigüedad que tiene, y ahí podemos dirimir esa cuestión, pero el fundamento para decir que esa verdad histórica es la verdad de Dios, orientada y guiada por el Espíritu Santo, esa no es una verdad objetiva. Esa no es una verdad de fe y hay que aceptarla. Hay que aceptarla. Yo no puedo demostrar al Espíritu Santo, por ejemplo. No lo puedo demostrar. Lo creo por la fe. Pero ¿qué problema tengo con aceptar lo que es una verdad de fe? No tengo que tener ningún problema. Pero otra cosa es que yo me pare enfrente de un mormón o de un protestante o de un católico y diga, yo tengo la verdad objetiva porque el Espíritu Santo o Dios me lo reveló. Esa no es una verdad objetiva. Esa es una verdad religiosa. Es una verdad de revelación. Es una verdad de fe. Lo que pasa es que estos sujetos no distinguen, meten todo dentro de una bolsa. Entonces, claro, cuando alguien hace distinción o le plantea algo distinto, relativismo, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrarlo, ¿eh? Vamos a ver un poquito más el video. No lo puedo demostrar. No se puede demostrar. Wow, ¿Cómo lo mira, demostrás? fácil, fácil. No. Si querés comentar algo, Jesús, avisa, ¿no? Dale. No tiene, Básicamente no tiene no hay una verdad, parangón. no hay una verdad objetiva, es todo superfluo, es todo relativo, y tampoco hay una autoridad genuina que determine cuál es la arbitraria. O sea, por eso dije que reducen al cristianismo. ¿Se dan cuenta? No hay una verdad objetiva, no hay una verdad relativa. No, no es eso, no es eso. Yo no estoy apelando yo no estoy diciendo que no son verdades los hechos históricos, los que ellos adjudican, porque Hugo está queriendo fundamentar su fe con hechos históricos, ¿verdad? Él está queriendo mostrar que dado los fenómenos, dado la evidencia histórica que él tiene, él puede concluir que la Iglesia Católica tiene una autoridad legítima dada, ¿no? Es verdad, históricamente la Iglesia Católica tiene un origen, tiene un poder, está situada en la historia, no tengo ningún problema. Ahora, cuando él afirma que esa es la verdad objetiva y esa es la única verdad, ahí está el problema, porque eso no se lo confiere la historia. Ahora se dan cuenta, eso no se lo confiere la historia, se lo confiere, según ellos, el Espíritu Santo, se lo confiere Dios mismo. Y esa no es una verdad objetiva. Eso es lo que yo le quise decir y nunca se enteró y este sujeto tampoco. ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuál es la Biblia? O sea, ¿cómo determino? Dice por fe. Entonces los mormones lo determinan. Eso que dice ahí, entonces los mormones determinan. Lo que pasa es que justamente con las verdades de fe, cualquier persona puede decir, o cualquier religión que tiene la verdad, ¿verdad? Lo que pasa que ese es el problema que tiene la religión en todo caso, en el fondo. Que la religión, la forma de conocimiento que tiene o la forma de verificación es experiencial y es de fe. ¿Me explico? Eso está dentro de la naturaleza intrínseca de lo religioso. Porque la religión es algo que revelado, es algo que se cree, pero ellos quieren hacer pasar por lo que es religioso, lo quieren hacer pasar como si fuera una verdad científica, observable, objetiva. ¿Se entiende? Para de esa manera decirle a todos los demás que ellos no tienen la verdad, que los demás no tienen la verdad. Y al que piensa distinto, interpreta distinto, es relativista. Ahora voy a tratar de explicitar mejor mi punto. Bueno, ahí me culpan de relativista, lo que se imaginan, ¿no? Pero vamos a compartir una diapositiva y para mostrarles bien mi punto, ¿eh?
Bien, vamos a mostrar. Yo lo que planteé es lo siguiente. Esta es una categoría que utilizan los antropólogos para poder analizar los aspectos sociales, fundamentalmente los aspectos sociales, ¿no? Porque cuando se analizan las religiones, cuando se analizan las sociedades, cuando se analiza la tradición, etcétera, etcétera. Hay dos formas, digamos, de abordar una realidad, una tradición, ¿no? Que toda tradición también tiene historia. La religión tiene historia, la religión cristiana tiene historia, el protestantismo tiene historia, el catolicismo romano tiene historia. Todo tiene historia y todo se puede analizar, ¿no? Hay dos formas de hacer esto, ¿no? Una es desde el punto de vista émic. ¿Qué quiere decir el punto de vista émic? Es cuando los asuntos se tratan desde el punto de vista de la gente. Es decir, del que es perteneciente a esa tradición. Y el otro es el punto de vista ético, cuando se tratan los asuntos del punto de vista del analista, del observador, que no necesariamente está dentro de esa tradición, está por fuera, ¿no es cierto? Esto que yo estoy diciendo, fíjense, ustedes piénsenlo, porque hacer risitas y burlarse es muy fácil, pero ustedes observen la realidad. Este punto de vista EMI, que es desde el punto de vista de la gente, es un problema que tienen los protestantes, tanto los protestantes como católicos. Por eso es que ustedes todo el tiempo están viendo una dialéctica, una dinámica donde las dos tradiciones, y acá yo no estoy valorizando las tradiciones tanto, sino estoy mostrando cómo se ven ellos mismos, están manifestando que tienen la verdad. ¿Por qué cada uno tiene la verdad? Porque cada uno lo busca desde el punto de vista EMI, lo analiza desde el punto de vista de la gente. ¿No es cierto? Entonces, para analizar quién tiene la verdad, o para analizar, en todo caso, quién tiene la verdad histórica, por ejemplo, que sería más correcto, porque ya le estoy diciendo que la otra verdad yo no la puedo probar, entonces yo, en todo caso, diría, bueno, lo tiene la verdad histórica, el catolicismo tiene la verdad sobre estos asuntos, porque el protestantismo hace tal cosa o viceversa. O lo tiene el protestantismo porque recupera un sentido originario de muchas otras cuestiones. Pues esto no termina más, digamos. Así funciona la historia. Así funcionan los estudios en la realidad. ¿Sí? Son interpretaciones, los hechos son interpretados. Y con esto no quiero decir que esto es relativismo, porque estos sujetos no entienden en realidad lo que es relativismo. Relativismo quiere decir que el sujeto le impone a esos hechos lo que él quiere que sean. Por ejemplo, cuando ven un relato, les doy un ejemplo de un análisis exegético, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve un hecho como, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, ¿verdad? El relativista no le importan los hechos de ese relato, sino que para él eso puede significar, no sé, puede significar la actitud que tiene el imperio respecto de los pobres, por ejemplo, ¿no? Puede significar lo que él quiera, ¿no? Lo que yo no estoy diciendo no es eso, yo no estoy diciendo que no se puede recuperar la intención del autor. Cuando voy a analizar eso, tengo que tratar de saber qué me quiso decir Mateo. Pero lo que estos sujetos no entienden es que ese análisis sobre la alimentación de los 5.000 arroja muchas interpretaciones. Ese texto arroja muchas interpretaciones. Pero eso no significa ser relativista. ¿Se entiende? Eso significa que la misma naturaleza del texto permite diversas interpretaciones. Porque el autor, y ahora vamos a ver esto, lo vamos a profundizar, analiza muchas veces los textos de distintas perspectivas, pero siempre intentando recuperar la intención del autor. Lo que pasa es que también hay que reconocer una intención del lector. Esto está estudiado por la hermenéutica. He dado muchos videos acerca de la hermenéutica analógica. He explicado que el relativismo, 1000 veces lo he hecho, que el relativismo es la pura equivocidad, que no reconoce nunca la intención del autor. Pero estos sujetos no se enteran porque no están interesados en analizar bien su propia religión. No están interesados en la verdad de su propia religión. La asumen como verdad. Y se remiten a unos hechos históricos como si fuera que esos hechos que un día ellos se dieron cuenta que por esos hechos la Iglesia Católica era verdadera, esos hechos pueden ser interpretados de múltiples maneras. Y lo vamos a ir demostrando a medida y sin tener que negar los hechos. Ese es el tema. Por eso no es relativismo, porque no se están negando los hechos, se están interpretando de manera distinta. Pero ¿qué le vamos a pedir que definan lo que es relativismo? Por favor. Entonces, punto de vista EMI, desde el punto de vista de la gente, y punto de vista ético, desde el punto de vista del observador. Pero esto se ve constantemente en la realidad. Vamos a poner algún ejemplo. Vamos a profundizar esto. Por ejemplo, el punto de vista EMI, ya dijimos, se trata de los asuntos desde el punto de vista del nativo.
Como perteneciente a su tradición, cree todo lo que su tradición afirma como verdadero. Vos no vas a ver a un protestante apologista. Sería realmente muy sorprendente que un apologista o un protestante diga cosas en contra de su protestantismo, ¿verdad? Él quiere defender el suyo y mostrar que el catolicismo no es la verdad. Y el catolicismo hace lo mismo. Por eso que estos sujetos creen que son objetivos a la hora de analizar, pero en realidad lo que están haciendo es analizar las cosas o los asuntos desde el punto de vista no ético. No como verdaderos buscadores de la verdad, sino como aquellos que quieren mostrar que su verdad es la verdadera, ¿se entiende? Pero que el fundamento no lo pueden demostrar, y si el fundamento no está demostrado, entonces todo lo que digan es paja. En todo caso, podrán hacer un análisis histórico y demostrarlo de ahí, yo se lo aceptaría. O sea, si yo veo, por ejemplo, que algún católico hace un análisis histórico, ¿no? Y demuestra contundentemente la autoridad de la Iglesia Católica en la elección de un determinado canon, y veo que el protestante, por ejemplo, también tiene su fundamentación, pero encuentro que no tiene demasiado peso, le doy la razón al católico, no tengo problema. Pero de ahí a que diga que Dios le delegó una autoridad dada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, bueno, eso ya es una verdad de fe, es una verdad revelada. Yo no la puedo demostrar, no puedo hacer un análisis histórico de eso. Y ellos tienen que asumir y presuponer esa verdad que nunca aceptaron para decir que su iglesia es la verdadera. Si no, esa expresión, mi iglesia es la verdadera, desde el punto de vista de Hemming, sí, pero desde el punto de vista de cualquier otro sujeto, no, eso no se puede demostrar, así que no tiene valor alguno, digamos. Desde el punto de vista ético, bueno, vamos a poner un ejemplo para que se den cuenta de esto. Por ejemplo, miren, desde el punto de vista émic, por ejemplo, la tradición judía no cuestiona que Moisés es el autor del Pentateuco, porque lo está analizando, el judío lo está analizando desde el punto de vista de la gente. No se cuestiona eso. Algunos dicen, por ejemplo, Jesús no negó que la autoría del Pentateuco había sido hecha por Moisés, y no, porque Jesús, digamos, no está haciendo un análisis crítico del Pentateuco. Lo que está haciendo Jesús es reproducir lo que su tradición ha creído siempre, como sujeto histórico, como hombre y como sujeto perteneciente a una tradición, lo afirma. Por ejemplo, desde el punto de vista émico, cuando se estudian los evangelios, se dice que la tradición dice que Papías, por ejemplo, dice tener la verdad sobre los autores de los evangelios. Porque los evangelios son anónimos, ¿no? Pero desde el punto de vista de TIC, que no está comprometido con esa tradición y que realmente están interesados en salirse por fuera, nunca son tampoco completamente objetivos, porque no existe esa objetividad absoluta, no existe la objetividad absoluta. Entiéndase que la objetividad absoluta sería acceder a una realidad de manera pura y tener todos los datos y todos los hechos completamente claros. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ninguna disciplina histórica funciona así. Estos sujetos pueden decir mucho, pueden llorar, patalear, pueden hacer todo lo que quieran, pero eso no existe en la realidad. Por eso hay 1 millón de investigadores del Nuevo Testamento que no coinciden entre sí. 1 millón de historiadores que no coinciden entre sí. Todos son eruditos, todos son eminencias, no coinciden porque así es la realidad, te guste o no te guste, maestro, la realidad es así, te podés hacerme 20.000 videos en YouTube en contra mía, la realidad te va a desmentir continuamente, yo no soy nadie, yo no soy nada, andá, leete un autor y decime a ver si coinciden pelo a pelo, como si la realidad fuera algo puro, algo que se puede acceder así. Yo he dado miles de programas sobre estos temas, he explicado el tema de la hermenéutica analógica, así que a mí no me va a culpar este sujeto de relativista, se puede reír todo lo que quiera, pero lo único que manifiesta es que en todo caso está más cerca de un payaso que de una verdad, ¿no? Entonces, Moisés, desde el punto de vista ético, se puede concluir que Moisés no es el autor del Pentateuco. Se genera una hipótesis sobre eso y se intenta demostrar. No es una verdad en el aire, no es una verdad revelada. Es una verdad que se intenta demostrar desde los mismos escritos, de los soportes materiales. Después, el cristiano, el que no esté de acuerdo con esto, porque hay cristianos que sí están de acuerdo con esto, que no esté de acuerdo con esto, va a tener que argumentarlo, pero no puede argumentarlo así. Mira, no puede, sino porque a mí el Espíritu Santo me reveló que es Moisés. No. Lo que tiene que hacer es mostrar por qué es Moisés y seguramente se va a remitir a pruebas históricas, se va a remitir a pruebas arqueológicas para mostrar que Moisés es el autor del Pentateuco. Los evangelios desde el punto de vista de TIC son anónimos, ¿verdad? Porque no tienen los nombres y también se intenta demostrar eso históricamente, lingüísticamente, a través de crítica, a través de profundización filológica, lo que sea, ¿verdad? Entonces,
Desde el punto de vista, si uno quiere realmente analizar una verdad, una religión, una verdad, lo tiene que hacer desde el punto de vista de ti, porque si no, nunca va a llegar a la verdad en realidad. Nunca va a llegar a entender bien los asuntos sobre esta cuestión. No, pero ¿cómo vas a dudar? Lo que pasa es que, claro, si yo investigo, si yo analizo los temas, lo tengo que hacer desde una disciplina o desde una forma en la cual me pueda arrojar o me pueda sostener de algo. No, si vos me decís, bueno, el Espíritu Santo le confirió a la Iglesia Católica en la elección de ese canon, por ejemplo. Es que yo eso no lo puedo probar, ni él lo puede probar, tampoco lo puede probar. Lo cree. Por eso es una verdad revelada. Enterate, maestro, esa es tu presuposición. Vos la creés porque es una verdad revelada. Si no partís de esa presuposición, no tenés nada. Eso es lo que trataba de decir Plasencia, pero como que no me tomaban el punto, ¿no? Porque claro, Hugo se refería a los hechos históricos y no hay problema con eso. Los ponemos en una balanza y hasta, capaz que hasta un católico puede llegar en algún sentido si se pone por fuera de su religión y es lo máximo objetivamente que puede. Si intenta ser objetivo en el análisis y toma en cuenta las opiniones de los que no son católicos y otro que no es católico, supongamos que es ateo y no tiene mejores argumentos, yo elijo al católico, no tengo problema con eso, pero tiene que demostrar que no está en EMIC, sino que está en ETIC. Pongamos otro ejemplo, supongamos que hay un investigador que quiere estudiar, por ejemplo, la democracia, ¿no es cierto? O que quiere estudiar, por ejemplo, la derecha y la izquierda, cuándo se originó, ¿cierto? Entonces, claro, si estudia siendo perteneciente de la izquierda y estudia cómo se han pensado los pensadores de izquierda, entonces la verdad EMIC de él puede ser que él no se dé cuenta de muchas cosas de su propia, porque él estaría estudiando su política desde cómo la han visto los partidarios de su política. Ahora, aquel que estudia desde el punto de vista de TIC puede saber eso, pero puede saber más que él todavía, porque él no está condicionado por, por la misma idea que su propio partido tiene. Por eso es el agente al que pertenece a esa misma tradición. Y eso es lo que hacen en este debate, lo muestran, el punto de vista de MIC lo muestran todo el tiempo estas personas, tanto protestantes como católicos. Se remiten a hechos fuera de esta verdad revelada, se remiten a hechos, pero no se llega muy lejos con eso, o en todo caso tendría que haber un juez externo que pueda dirimir sobre estos debates. Por eso, a ver, díganme ustedes, ¿por qué cada vez que hay un debate entre, por ejemplo, Edgar Pacheco y Dante Urbina, por ejemplo? Supongamos que hay un debate de Edgar Pacheco y Dante Urbina. Yo les afirmo allá en este momento que un 98% de personas que son protestantes van a decir que Pacheco ganó. Y un 98% de personas que son católicas van a decir que Urbina ganó. ¿Por qué ustedes se creen que ocurre eso? Porque se están analizando todas las cosas desde el punto de vista de mí. Porque soy protestante, tengo que creerle a un protestante. Pero eso no tiene nada que ver con buscar una verdad. Eso es estar viendo y analizando las cosas EMIC, no ETIC. Y nosotros queremos saber la verdad. Entonces no podemos estar ahí. Y vamos a seguir, ¿eh? Ahora, continuamos. Fíjense, este sujeto dice, yo no tengo presuposiciones. Y también, con todo respeto se los digo, porque ellos me tratan con respeto y yo los voy a tratar con respeto, Plasencia y Hugo, ¿no? Eso no tengo presuposiciones. Sí las tienen, todos las tenemos, nadie se escapa de las presuposiciones. Vamos a ver, el círculo hermenéutico, mundo de la vida y sus aspectos psicológicos. A ver, este sujeto Santiago católico, que una vez era protestante y después se pasó a ser católico, me parece perfecto, yo no tengo nada en contra de eso, ¿eh? A ver, alguno me podrá decir, pero vos sos un protestante que te da lo mismo todo. No, no es que me da lo mismo todo. Lo que pasa es que ese es un problema de él, ese es un aspecto psicológico de él. Yo no tengo por qué decirle a Santiago católico, no te hagas católico. No soy un proselitista yo, no me interesa a mí eso. A mí me interesa analizar mi religión y me interesa analizar estos aspectos lo más objetivo que pueda. Que quizá no lo logro, pero lo intento hacer. Entonces, hay mucha gente que cree, hermenéuticamente hablando, que hay posibilidad alguna de poder llegar a los hechos de manera lineal. Eso significaría que voy a poder recuperar la intención del autor de una manera completa, cabal, y eso les digo, está desmentido constantemente por la realidad, por la diversificación de interpretaciones que hay.
les hago una pregunta, pero esto, presten atención, ¿eh? ¿Por qué ellos, los católicos, por ejemplo, en este caso, están tan seguros de lo que dicen y dicen que esto que hacen los protestantes es relativismo porque interpretan cosas distintas? Porque ellos tienen un consenso, lo he dicho muchas veces, ahora lo andan repitiendo un montón, porque yo fui uno de los primeros que decía este tema. ¿Por qué Santiago Católico está tan seguro de lo que su magisterio dice? Y porque tiene un consenso, lógico. ¿Qué es un consenso? Es que unas autoridades eclesiásticas se ponen de acuerdo sobre un contenido. Es eso. Y a ese contenido después se le confiere, se lo reviste de autoridad divina. Pero esa autoridad divina no se puede demostrar. Entonces, eso queda en el fuero interno de ese sujeto que es católico y lo cree por la fe. No hay ningún problema con eso. Créalo todo lo que quiera, señor. No hay problema. Pero, si usted quiere demostrar eso, solamente tiene hechos y esos hechos son interpretados. Porque desde el punto de vista de Mick, yo puedo decir, desde el punto de vista de Mick, yo puedo decir, no, en realidad la elección del canon, por ejemplo, de 73 libros, fue porque el Espíritu Santo guió a la Iglesia Católica a la elección de ellos. Pero desde el punto de vista de TIC, esa respuesta no sirve. Desde el punto de vista de TIC va a ir y va a analizar por qué eligió 73, qué conflicto históricamente, qué conflicto, qué dialéctica se dio entre todos los sujetos donde se dirime esa cuestión del canon, ¿no? Y desde el punto de vista de TIC no va a tomar en cuenta esa posición del Espíritu Santo. Va a decir, no, se terminan eligiendo 73 por tal concilio, por tal cuestión, porque aquí se dio este problema, porque políticamente surgió esto, porque el poder eclesiástico le convenía hacer esto, ¿se entiende? La otra verdad, el fundamento ese no le va a interesar, porque ese fundamento no se puede analizar desde el punto de vista histórico. Entonces, él dice, no tengo presuposiciones. Bueno, cada sujeto tiene millones de presuposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede acceder a la realidad de manera pura. Cuando yo digo que no se puede acceder de manera pura, entérate, maestro, porque seguro va a volver a sacar otro video diciendo, no, es relativista, es relativista. Lo que estoy diciendo es que vos a los hechos puros no los alcanzás. Vos alcanzás un grado de verdad de esos hechos, que es lo que la naturaleza misma de los hechos te permite saber. ¿Eso quiere decir que vas a decir otra cosa distinta? No, te vas a mantener en los hechos, pero lo vas a interpretar a los hechos, ¿no es cierto? Entonces, como cada sujeto tiene un círculo hermenéutico, la interpretación no es lineal, sino que es circular. Siempre voy a los hechos y vuelvo a mí mismo, porque yo tengo prejuicios y tengo presuposiciones. No tengo presuposiciones porque yo no quería ser católico. Como era protestante y no quería ser católico, entonces a mí no me podés culpar de presuposiciones. No, sí tenías una presuposición. La presuposición es que el protestantismo podía ser falso y que el catolicismo podía tener la verdad. Eso es una presuposición. Bienvenido al mundo de las presuposiciones. Ese es tu círculo de la vida, tu mundo de la vida, tu aspecto psicológico que capaz que estaba dado porque por múltiples razones psicológicas tuyas que a mí no me interesan porque es tu vida personal, pero que vos probablemente no te sentías bien en esa iglesia, que empezaste a estudiar contenido católico y te pareció que tenía la verdad, y entonces vos te inclinaste hacia esa verdad, entonces vos constantemente estabas en tu propio círculo lidiando con tus presuposiciones. ¿Cómo que no tenés presuposiciones? Tenés miles de presuposiciones, como yo también las tengo, ¿verdad? Pero lo que yo pueda decir es irrelevante. O sea, lo que yo pueda decir en el sentido de, ay, hoy me siento mal con el protestantismo, o no sé, empecé a estudiar a los padres de la iglesia y me estoy convenciendo de que soy católico. Bueno, problema mío, es una cuestión mía, ¿verdad? Pero no es una cuestión institucional objetiva como les intenté demostrar en ese video. No es que mi iglesia bautista tiene un conflicto institucional objetivo con la iglesia católica respecto a lo que los padres de la iglesia dijeron. No, el contenido es objetivo, es decir, en el sentido de que yo voy y estudio ese material. Pero el convencerme y toda esa dinámica de después de pasar de ser bautista a católico es un problema mío. Es algo subjetivo mío. Ay, no sos relativista. Típico de persona que no se quiere enfrentar a los argumentos, ¿no? Entonces, está lleno de presuposiciones. Está lleno de aspectos psicológicos, condicionantes de tu propia vida, de tu familia, de la iglesia a la que vos pertenecías antes. 1.000.000 de presupuestos, de ideas previas que vos tenés sobre Dios, de ideas previas que tenés sobre la Biblia. Lo que pasa es que te convenciste que después el catolicismo seguramente analizaste hechos fácticos y que te pareció que la iglesia católica era más interesante, que para vos tenía la verdad, y después concluiste que el catolicismo era la verdad y obviamente te tuviste que supeditar a ese principio
que es la verdad de fe, y terminaste concluyendo que la Iglesia Católica era la verdad absoluta, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y eso se hace mediante presuposiciones. ¿Por qué te digo esto? Porque vos decís que no tenés presuposiciones, pero como todas ahora también las podrías tener. Por ejemplo, supongamos que te pones a estudiar, que no creo que lo hagas porque evidentemente no son buscadores y no les interesa realmente la verdad a muchos de estos sujetos. Si epistemológicamente hablando, estudiando, no sé, psicología, sociología, historia, ciencias bíblicas, lo que sea, pudiese comprobar científicamente que cierta verdad que ha recibido de la Iglesia Católica podría no ser verdadera, él podría partir de esa presuposición de que la Iglesia Católica podría tener un error, ¿verdad? Entonces, esa presuposición lo podría llevar a otra determinación y podría inclusive dejar el catolicismo. Esto pasa muchísimas veces. Hay gente que es evangélica, hay gente que es católica y después hay gente que se hace agnóstica o atea, qué sé yo. El mundo es múltiple, complejo, la realidad es compleja, no se puede, digamos, hablar como si nosotros tenemos la verdad de todo, ¿no? La verdad es la verdad, la realidad es lo que hay. Te guste o no te guste, es lo que hay. La verdad es una verdad de fe que descansa en la autoridad que el sujeto dice creer, como ocurre con cualquier religión inclusive. Hasta con las otras religiones ocurre esto. Asentir a ese fundamento no se trata de una verdad objetiva, sino de una verdad de fe que no se puede demostrar. Es decir, es una verdad del punto de vista de mí, porque para pertenecer a esa religión mínimamente, tenés que creerle, ¿verdad? O sea, yo si digo, soy cristiano, ¿verdad? Y voy a leer la Biblia y digo, no creo en Dios, pues simplemente sería una incoherencia total, ¿verdad? Porque no creo en Dios. Y digo que tengo fe o que predico esto como revelado, pero no creo en Dios. No, estoy partiendo de la presuposición de que creo en Dios para poder estudiar la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, los hechos, los hechos y los resultados que se van arrojando de acuerdo al estudio pueden modificar mis presuposiciones. Claramente, eso ocurre, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo seguir teniendo fe en Jesucristo y puedo seguir teniendo fe en Dios si descubro, por ejemplo, que los evangelios son anónimos. No tengo problema con aceptarlo. A mí eso no me produce un problema de fe, pero si ahí se dan cuenta que el resultado ese no es algo psicológico. Si otra persona puede decir, ay, no, me enteré que los evangelios son anónimos, no, entonces la Biblia me engaña, no puede ser verdad, no creo más en Dios. Bueno, eso es un aspecto psicológico de él. Ahora, ¿por qué un católico, en este caso de Santiago católico y el otro muchacho Sacrosandro, no sé cómo se llama, él dice que la Iglesia Católica tiene la verdad porque es la autoridad y eso de exégesis, ¿para qué vamos a estudiar y todo eso? Y porque él está presuponiendo que su magisterio fue conferido por el Espíritu Santo, que él tiene la verdad revelada, entonces como su iglesia ya tiene un consenso establecido sobre ciertas interpretaciones o sobre ciertas cuestiones, él no puede dudar. Y esto lo dijo, y está bien que no dude, ¿eh? Está bien porque es coherente con su, digamos, con su propia religión, ¿no? Al menos es coherente con su propia religión. Por eso, yo le pregunté, por ejemplo, le pregunté a Plasencia si él consideraba que podía haber un error, digamos, en la Biblia, pero una contradicción real. Entonces me dijo, no puede haber, no puede haber. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo contradicción aparente, ¿eh? No, contradicción aparente yo creo que Plasencia la concede, pero con futura resolución. Pero yo hablo de una contradicción palmaria, una contradicción real. Él dice, no puede. ¿Por qué? Porque él presupone que la revelación no puede tener ningún error. Y él está presuponiendo que si hubiera un error, ya se caería toda su estructura. ¿Por qué? Porque la verdad de fe, la que él está fundada, tiene esas presuposiciones. ¿Se entiende? ¿Cómo que no tengo presuposiciones? Miles de presuposiciones. Tenés vos y tengo yo. Bien. Vamos a ver si hay otra diapositiva, si no ya con eso terminamos. ¿Por qué esto de lo que pueden probar, eso está mal escrito, de lo que pueden probar son hechos históricos, que desde el punto de vista de ética, pueden tener otra interpretación de esos hechos? Por ejemplo, la Iglesia Católica decide un canon o decide un dogma, por ejemplo, la unión hipostática, ¿no es cierto? Yo he estudiado los dogmas, hasta di un curso sobre eso, lo estudié a fondo el tema de la ortodoxia, ¿no?
Entonces, la ortodoxia, a través de la dialéctica que tiene con los herejes y con la gente que se va oponiendo, concluye que Jesús tiene dos naturalezas, ¿verdad? Ahora, eso, el que es cristiano, lo cree por la fe, digamos. No puede demostrar que Jesús tiene una doble naturaleza. Lo cree por la fe. Y es respetable esa verdad, obviamente. Pero desde el punto de vista de TIC no puede llegar a esa verdad. Desde el punto de vista de TIC va a decir, lo que ocurre aquí es una dialéctica, son unos hechos históricos dados, donde hay correspondencia, donde hay documento, donde hay carta, donde racionalmente la ortodoxia, dirimiendo la cuestión con los herejes, componiendo, dividiendo racionalmente toda esta cuestión, profundizando, intenta rebatir a los herejes racionalmente. Y eso es lo que uno ve en la construcción de la ortodoxia, ¿no? Por ejemplo, la ortodoxia parte de unos presupuestos y de unos fundamentos, por ejemplo, el monoteísmo hebreo. Y lo que va haciendo, y lo que uno puede ver, TIC, por ejemplo, sin llegar a ese fundamento de fe que no es demostrable y que no entra dentro del análisis, porque es una verdad de fe irrevelada, uno se da cuenta de la gran racionalidad de la ortodoxia. Y uno se da cuenta que va conservando el monoteísmo frente a todos los herejes, los va discutiendo y los va refutando. Y me parece perfecto, y yo creo que la ortodoxia tiene razón, ¿cierto? Pero en el momento del análisis, en el momento de lo que ellos llaman verdades objetivas, el punto de vista de Mick, no, el fundamento ese revelado y de fe no le va a servir. Porque eso lo cree él y lo cree su institución. Está bien, pero por eso no es objetivo, digamos. Desde el punto de vista de Mick, él está convencido que es objetivo, pero no es objetivo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no es objetivo? Porque desde el punto de vista de TIC puede admitir otra interpretación. Desde el punto de vista psicológico, otra interpretación. Desde el punto de vista sociológico, otra interpretación. Porque así se analiza la realidad. Y así hemos llegado a la ciencia. Y así hemos llegado a muchísimas verdades, gracias al punto de vista de TIC. Porque si analizáramos las cosas solamente desde el punto de vista de MIC, sería un conflicto constante y una guerra como las que se dan estos sujetos, ¿verdad? Entonces, bueno, ven lo que dice aquí, por ejemplo, yo lo creo esto, yo lo creo, esto lo creo del Espíritu Santo, pero no lo puedo demostrar, ¿se entiende? Yo lo puedo creer esto, pero no lo puedo demostrar, esto es una verdad de fe, es una verdad de fe, yo esto no lo puedo demostrar, ese es el tema. Lo puedo creer y si estoy dentro de una religión y la religión cristiana lo tengo que creer, pero como no lo puedo demostrar, no lo puedo demostrar, ese es el tema. Tengo que remitirme a los hechos. Y tanto el protestante como católico tienen hechos. Y esos hechos son interpretados. Ese es el tema. Lo que pasa es que cada uno construye su verdad unívoca sobre este tema. Viene el católico y dice, no, pero ¿qué estás diciendo? Si el Espíritu Santo lo dijo, tiene que ser verdad. Es revelado. Entonces, mi iglesia dice que es guiada por el Espíritu Santo. Y viene después el protestante y dice, no, pero pará. Tu iglesia dice que guía por el Espíritu Santo, pero mirá los dogmas que tienen, por ejemplo, ¿no? No, la iglesia protestante guiada por el Espíritu Santo porque sacó al cristianismo de la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿quién tiene la verdad de los dos? ¿Quién tiene la verdad? No se puede demostrar, no se puede saber eso. No se puede saber. Ese es el problema con estas verdades. Que suena chocante que yo diga que yo la creo, pero no la puedo probar. Pero si es así, no se puede probar eso. Por eso existe esto. Por eso existe esta dinámica, esta dialéctica, ¿se dan cuenta? Si no, no existiría. Estaríamos todos convencidos de una religión o de una institución verdadera. Y eso no ocurre. Bien. Ahora sí, no sé si está Natalia también y... vamos a ver. No sé si le mandé el link a Natalia. Recuerden, para que no armen, para ahorrarle los muñecos de paja, recuerden que yo no estoy haciendo apologética protestante. Sépanlo bien antes de hacer un video. Bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero sepan que no estoy haciendo apologética protestante. Estoy tratando de defender mi punto, el punto que intenté ahí, ¿no? Ahí